Mitin de Vox en Madrid, en el Día del Trabajador. Por fin un 1 de mayo en el que todos los trabajadores de España estén representados. Por fin un 1 de mayo en el que todos los trabajadores de España, hasta ahora secuestrados o no representados o mal representados por los sindicatos corruptos y de clase, que no han defendido sus intereses y que han dividido a los españoles. Por fin un 1 de mayo en el que todos los trabajadores de España tienen a alguien en las plazas y en las calles que les esté representando. Es un verdadero honor vivir junto a vosotros el nacimiento de algo tan emocionante y tan importante para el futuro de nuestra patria como es el sindicato Solidaridad. Porque hoy, con el nacimiento del sindicato Solidaridad, el primer sindicato anticomunista de España, que defiende a los trabajadores de las injusticias sociales, pero también del resentimiento socialista y comunista que quiere enfrentar a nuestra sociedad, todos los trabajadores de España, de cualquier ideología, pueden elegir un sindicato que les represente. Y hoy está aquí Solidaridad, todavía un sindicato pequeño, pero que será muy pronto el primer sindicato de nuestra patria. El sindicalismo corrompido y acomodaticio, el sindicalismo de privilegiados, el sindicalismo divisivo y de clases, en definitiva, el duopolio sindical, hace mucho tiempo que se ha divorciado de la realidad de los trabajadores de España. Los españoles sufren precariedad en sus trabajos, atracos fiscales, en los peores momentos cuando se les prohíbe trabajar, competencia desleal tolerada por los políticos que nos gobiernan en España y en Bruselas. Y sufrimos el paro más alto de Europa. Y mientras tanto, la casta del duopolio sindical se ha convertido en un ministerio socialista más. ¿Sabéis cuál ha sido el principal logro de los sindicatos comunistas y socialistas con la llegada de este gobierno? Lograr que se legalice la coacción de los piquetes a los trabajadores, a los empresarios que levantan la persiana, a sus empleados que quieren trabajar. Ese es el logro que tenían en el programa electoral los comunistas y que han conseguido estos sindicatos: la división, la violencia y la destrucción del empleo. Ese es el logro de Comisiones Obreras, de UGT, del Partido Socialista y de los comunistas. Ese duopolio sindical no es más que un ministerio socialista más. Un ministerio ultrafinanciado y ultrasubvencionado que colabora con el expolio de los trabajadores en complicidad con los poderosos de dentro y fuera de nuestro país. Son los mayordomos del poder mientras los españoles sufren y mientras a los españoles les quieren convertir en los mayordomos de los sindicatos de clase. Pero ha nacido Solidaridad también para desafiar a ese duopolio sindical, como hoy ha dicho aquí claramente su líder, Rodrigo Alonso. Ese duopolio sindical que se avergüenza de los suyos, de los trabajadores, y que rinde pleitesía a gobiernos socialcomunistas y a gobiernos globalistas que generan miseria, ruina y dolor y desesperanza en nuestro pueblo. Y ha nacido Solidaridad frente a esa nueva izquierda que desprecia a su propio pueblo porque se avergüenza o porque odia el modo de vida de los españoles, nuestros hábitos gastronómicos, porque odian su cultura, su música, porque odian su patriotismo, porque odian su identidad, porque odian sus tradiciones, porque odian su sentido profundo de pertenencia nacional. Esa nueva izquierda que está obsesionada primero con la lucha de clases, en la que ya no les sigue nadie. No hay más que ver a los trabajadores vestidos aún de trabajo, recién salidos de las empresas, en tantos mítines de Vox durante esta campaña. No hay más que ver a los trabajadores hoy aquí, en su día de descanso, ilusionados ante el nacimiento de un sindicato que les represente. Y como esa nueva izquierda, obsesionada con la lucha de clases, ha visto que eso ya no pinta,
ha llegado la lucha de barrios. Que si los de Núñez de Balboa contra los de Parla. Pues en Núñez de Balboa y en Parla, cuando vamos, nos sacan en volandas y la izquierda ya no puede ir ni a Parla, ni a Fuenlabrada, ni a la calle Serrano. Y la lucha de sexos, y la lucha de generaciones. Todo luchas, todo enfrentamientos, todo divisiones para nuestra sociedad. Esa nueva izquierda que solo trae división, crispación, odio y violencia durante esta campaña. Hace mucho tiempo que hablan igual los sindicalistas de salón y las grandes multinacionales. Hablan de lo mismo y hablan igual. La misma jerga elitista y globalista. Desaparición de aranceles comerciales, sociedades multiculturales y deshechas. Autodeterminación, no la vuestra, sino de género, de territorio. Aperturas de fronteras, parece que aquí cabe toda África. Inmigración, ecologismo, el de Greta, no el conservacionismo de las gentes y de los trabajadores del campo. ¿Y qué importa todo eso de lo que hablan a los trabajadores? ¿A qué joven garantiza su futuro? ¿A qué parado le garantiza una prestación? ¿A qué trabajador le garantiza su empleo? Y a la vez que reivindican esas patrañas, desprecian por igual todo lo que de verdad interesa a los trabajadores de España. Seguridad, continuidad, permanencia, cohesión, identidad, comunidad, herencia y patria, porque ese es principalmente el patrimonio que tienen los trabajadores de España. El duopolio sindical, corrupto, y la nueva izquierda, también corrupta, tienen prioridades distintas a las de los trabajadores de España. Feminismo radical y de género, multiculturalismo, fanatismo climático e incluso complicidad con el separatismo que destruye nuestra patria. Feminismo radical y de género, no respeto a las mujeres, como el que nosotros demostramos todos los días en la convivencia diaria con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras abuelas, con nuestras hijas y con nuestras compañeras. Ese feminismo radical y ese debate de género que parece que ahora es la panacea para los trabajadores. Talleres de masculinidad tóxica. El machismo del aire acondicionado. El machismo de los piropos, que nos tiene a todos callados. Eso sí, no dicen nada de los violadores, a los que meten por una puerta de la cárcel y los sacan por la otra. Exigencias de paridad en las empresas. ¡Qué estupidez! Pues si en el Consejo de Administración tienen que ser todas mujeres, que lo sean, o todos hombres, que lo sean, pero que estén los mejores. Ellos, ellas, ellos. Lo que no sé cómo hablan de paridad, que solo divide entre dos grupos. Porque dicen ellos, ellas y ellas, se ve que no encuentran muchos de esos otros para exigir que se divida en tres partes. Tanto feminismo supremacista les ha convencido de que el hombre es un opresor. Y resulta que, claro, un mecánico que tiene, el pobre, un póster en su taller, es un machista heteropatriarcal. Y la señora Botín es una pobre mujer oprimida. Por eso sale la señora Irene Montero, la ministra que ha dejado allí el machito alfa, diciendo que la señora Botín hace una gran contribución social, que es una mujer comprometida. Claro, comprometidas las dos en decirnos cómo tenemos que vivir los españoles y cómo tienen que trabajar los trabajadores. Porque hay una alianza tácita entre la siniestra política y la siniestra sindical, porque es como habría que llamarle a partir de ahora, la siniestra, y las élites globalistas de las grandes multinacionales. Todas esas élites bien de izquierda o bien globalistas, hablan contra el machismo heteropatriarcal, aunque se estén refiriendo al mecánico o al barrendero que trabajan de sol a sol para llevar el pan a sus hijas. Hablan contra el ganadero porque contamina con CO2. Hablan contra la industria que da empleo porque también contamina. Y hablan a favor del multiculturalismo para que los españoles tengan que competir también con la rebaja de los salarios, compadreando con las mafias del tráfico de personas
exigiendo la eliminación de las vallas de Ceuta y Melilla y apoyando los centros saturados de menas que han destruido la convivencia, la seguridad y la libertad en las calles. La inmigración ilegal es el ejército de sustitución del globalismo y el ejército de reserva de la izquierda. Y una parte de la patronal está permanentemente exigiendo más migrantes para así poder abaratar los salarios y para que la gente no pueda tener un futuro, formar una familia, comprar una casa o tener hijos. Y los sindicatos y la izquierda se lo sirven en bandeja. Y luego está el fanatismo climático, que ya vemos el empleo que está dando. Da muchas subvenciones también. Fascinación por la Agenda 2030, con ese pin ideológico que ya han puesto a todo Kiski. Complicidad de las grandes empresas con distintivo verde. Y ataque al diésel, que permite circular y trabajar a tantos españoles modestos. No cojáis el coche, ellos sí. No vayáis en avión, ellos sí. No comáis carne en los grandes restaurantes, ellos sí. No tengáis industria que contamina. Ya la tiene China o Marruecos. China sí, Marruecos sí. Bastante insoportable es también la complicidad del duopolio sindical con el separatismo. Hemos tenido que ver a Comisiones Obreras y UGT en Cataluña apoyar a los presos golpistas, apoyar la ruptura de la caja única de la seguridad social con el aplauso de esos sindicatos corruptos y apoyar la insolidaridad y el egoísmo nacional de los que destruyen nuestra patria y arrebatan a los trabajadores el principal patrimonio que nos han dejado nuestros padres y la principal protección que tendremos siempre. ¿A quiénes representan esos sindicatos? A las castas sindicales que viven a cuerpo de rey mientras los trabajadores españoles sufren. Pero también fallan a los trabajadores otras instituciones. El otro día el defensor del pueblo dijo: los niños ya no vienen de París, vienen de África y hay que integrarlos. ¿Y nuestra natalidad qué? ¿Y el futuro de nuestros jóvenes que tienen que tener hijos y familias qué? ¿Y los trabajadores de España qué? Usted no es el defensor del pueblo africano, es el defensor del pueblo de España. Como nosotros no nos presentamos a las elecciones de la ONU, nos presentamos a las de España y defendemos en primer lugar a los españoles. Porque usted no puede ser el defensor del pueblo africano, ni la UGT puede ser el ariete de las multinacionales progres para después enriquecerse con los seres, ni Comisiones Obreras puede ser el ariete de la señora Botín y seguir su agenda de globalismo, de feminismo radical, de ecologismo antinacional y de género bobo. ¿Quién defiende a los trabajadores de España? ¿Quién les defiende? Solidaridad lo hace, Vox también lo va a hacer. Lo hacen los empresarios que crean empleo y que se juegan también su patrimonio, pero no lo hacen los directivos de las patronales que no han montado un negocio nunca. Esos empresarios que se juegan su patrimonio sí son los mejores aliados de los trabajadores y que se interesan muchas veces por sus familias y que también les ayudan cuando pueden y que se empobrecen y van a la ruina junto a los trabajadores cuando la empresa se cierra. Hay muchos buenos empresarios así. Por eso no nace Solidaridad para llevar al resentimiento socialista, comunista y de clase. Nace para unir más a los españoles ante la división que trae la izquierda. Y por eso decimos que a los trabajadores tampoco les representa y les defiende esa patronal subvencionada con directivos que no han emprendido nada. Lo ha recordado el presidente del sindicato Solidaridad. El nuevo presidente de la patronal, cuando se anunció el nacimiento de Solidaridad, dijo que no le gustaba el nacimiento de Solidaridad, que no lo veía conveniente. Pero ¿usted quién es para decir cómo se tienen que organizar los trabajadores y qué representación tienen que elegir? Lo que pasa es que están muy cómodos con esos sindicatos que se venden por un plato de gambas y que viven de la subvención, igual que la patronal, igual que los partidos. Por eso Vox exige el fin de las subvenciones públicas a partidos, a sindicatos y a organizaciones patronales. Y eso también permitirá una rebaja de los impuestos a los trabajadores de España.
Y por cierto, esa patronal que el otro día se apresuraba a condenar rápidamente, ¿cómo lo llamó? El sainete este de las cartitas, el sainete balístico. Rápidamente salió a condenarlo con un tuit, con una posición pública. Esa patronal que no ha dicho ni una sola palabra durante 2 años de las agresiones a Vox y de las agresiones a todos vosotros por llevar una bandera de vuestra patria. Ya está bien de sindicatos, de organizaciones patronales que no representan ni a los empresarios ni a los trabajadores. Y he hecho una mención a la condena de la violencia. Cuando hemos hablado de montaje, no lo hemos hecho refiriéndonos a la veracidad o no del envío de esas cartas. Ya lo decidirán los tribunales, ya lo decidirán los investigadores y para eso nos hemos personado. Lo hemos hecho refiriéndonos a que nos han tenido durante una semana hablando del lío este balístico, cuando sabía el gobierno que hace 15 días varios escoltas de miembros del gobierno fueron a Vallecas a agredir a los trabajadores de España, a la policía, a la gente como vosotros, a reventar el acto de Vox en Vallecas. Y este gobierno criminal y corrupto que incitó a la violencia y que la han parado, ha mantenido oculto durante 15 días en esta campaña electoral que había 2 individuos que formaban parte de la seguridad de Pablo Iglesias, hasta hace 4 días vicepresidente del gobierno, pero todavía vicepresidente del gobierno, en realidad, y han ocultado las detenciones. ¿Y ahora qué? ¿Qué ocurre ante la ruina de tantos españoles y ante la epidemia? Los sindicatos mudos ante las restricciones a los trabajadores. La epidemia ha terminado por quitarles la careta. 4 millones de parados, casi 1 millón de españoles en ERTEs y 40% de paro juvenil. Y comisiones obreras y UGT no han hecho nada ni por defender el empleo, ni por exigir compensaciones a los que se ha prohibido trabajar, ni por defender el pequeño comercio, ni por animar al consumo, ni por animar a la libertad de circulación y exigirla, como hemos hecho nosotros, exigiendo el fin de las restricciones, libertad de circulación ya total para todos los españoles en todo el territorio nacional, sin cierres perimetrales, sin cierres provinciales, sin toques de queda infantiles, con las medidas de seguridad sanitaria que sean precisas y, a ser posible, que aceleren las vacunaciones, que han sido incapaces de comprar mascarillas, de comprar respiradores y de comprar vacunas. Han actuado criminalmente, han mentido sobre los muertos, han mentido sobre los datos económicos y ahora quieren que nos creamos sus sainetes balísticos. Quienes más tenían que proteger a los españoles durante esta epidemia han sido cooperadores necesarios en el secuestro de nuestros compatriotas. Mientras el gobierno destruía empleo, comisiones obreras y UGT le hacían los coros, aceptando una criminal distinción entre trabajadores esenciales y trabajadores no esenciales. ¿Pero eso qué es? Cualquier trabajo que lleva el pan a una familia es un trabajo esencial para esa familia. ¿Dónde estaban los sindicatos cuando se decía que vuestro trabajo no era esencial? Que podíais permitiros estar en casa. Cuando no recibíais el ERTE, o lo recibíais tarde, o no recibíais nada. Han apoyado el estado de alarma inconstitucional, han apoyado los toques de queda. Hace mucho tiempo, queridos amigos, que la izquierda ya no defiende a los trabajadores. Ahora habla de pijadas, flexibilidad, coworking, cohousing, que son eufemismos para camuflar la precariedad de tantos de nuestros compatriotas. Son eufemismos para ocultar la cantidad de jóvenes sin futuro ni esperanza en estos momentos en nuestra patria. El 56% de los madrileños, los madrileños destinan el 56% de su renta al alquiler. El salario de los jóvenes, de los pocos que tienen empleo, es un 50% más bajo que hace 40 años. Y el 40% de los jóvenes están en paro, en el peor sitio de Europa. Y sin condiciones laborales dignas,
no es posible ni tener un hogar, ni formar una familia. No puede ser, como ha dicho Rodrigo, que tener hijos sea el privilegio de los ricos. No puede ser que después la patronal nos diga que vengan los inmigrantes para que se rebajen los salarios y para pagar las pensiones y que todo eso sea una farsa que está haciendo que mucha gente sea incapaz de integrarse y acabe en la criminalidad. Por eso, junto a Solidaridad, Vox va a exigir salarios dignos. Vox va a exigir bajadas de impuestos y que los impuestos que los españoles paguen se destinen a lo importante, a la emergencia social y, en primer lugar, a los trabajadores de España. Vox va a exigir que se compense a los españoles a los que se ha prohibido trabajar. Y Vox va a seguir exigiendo que China pague por su ocultación al mundo del virus. Y Vox va a seguir exigiendo también, junto a Solidaridad, el control de las fronteras que trae inmigración ilegal y que destruye los salarios. Porque el globalismo económico daña nuestra economía. También lo adelantaba Rodrigo, los gigantes tecnológicos y las grandes multinacionales que aspiran a dirigir no solo nuestra economía, sino nuestra vida, lo que comemos, cómo viajamos. Algunos ya han empezado a hacer carne sintética, una cosa rara, no sé. Yo no pienso probarla. Esos gigantes tecnológicos y multinacionales que hacen de censores en las redes, que pasan por encima de nuestros tribunales, de nuestros jueces y de nuestras constituciones, y que a la izquierda le permiten todo y al que no es de izquierda no le permiten nada. Esos gigantes tecnológicos que mantienen a sus trabajadores como falsos autónomos y que atacan nuestra soberanía. A nosotros no va a venir a decirnos, a los trabajadores de España, ningún pijo progre de Galapagar, de Silicon Valley o de Bruselas, cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que vivir. Ni Iglesias en sudadera, ni Jack Dorsey en vaqueros, ni Sassoli, ese progre que no condena la violencia contra vosotros y se rasga las vestiduras para apoyar a los comunistas en España. Porque los españoles están preocupados de que las grandes tecnológicas se lo lleven crudo sin pagar impuestos, de que se enriquezcan con nuestros datos o con las películas que vemos, mientras los españoles tienen que padecer listas de espera interminables, tienen que pagar cuotas de autónomo disparatadas y asumir restricciones a las libertades que son intolerables. No puede ser que las grandes corporaciones paguen menos impuestos que las pymes. Y no puede ser que en España los españoles sean los que reciben más zancadillas y encuentran más dificultades. Pero también nuestro campo y el empleo rural y nuestra industria están siendo devastados por estas políticas globalistas. Basta ya de políticos, de sindicalistas y de empresarios arrodillados ante China. Si quieren vivir como los chinos, lo tienen muy fácil, que se vayan a China, pero nosotros no queremos vivir como los chinos, queremos tener una patria que trabaje, que produzca y que consuma, pero también que trabaje y que produzca. Por eso, Rodrigo, juntos, Vox y Solidaridad, vamos a proteger también al campo español de la competencia desleal de esos que producen con mano de obra semiesclava y de la competencia desleal de esos a los que no se les exigen las exigencias fitosanitarias que sí tiene que cumplir el campo español. En realidad, toda nuestra economía está siendo devastada por políticos progres y por el fanatismo climático. Mientras miles de trabajadores se quedan en paro, el problema para los progres eran los piropos. El globalismo chino, quiere naciones débiles, quiere naciones de consumidores y de centros comerciales, naciones que compren lo que China produzca. Y nosotros decimos que España es una patria de gente emprendedora, de gente trabajadora y de gente productora. Y que esa es nuestra alma y no nos la va a arrebatar el globalismo chino. Y para más INRI, el Congreso acaba de aprobar, con el apoyo de todos, excepto de Vox, lo digo para que lo tengáis en cuenta este 4 de mayo, una ley climática que es una sentencia de muerte para nuestra economía, para nuestro campo y un nuevo triunfo de China. Y que va a llevar a la deslocalización,
que es el eufemismo para decir que el empleo se va a China, y que va a llevar a la desindustrialización, que es el eufemismo para decir que la industria se va a China, y que va a llevar a la pérdida de competitividad, que es el eufemismo para decir que los que se queden aquí produciendo y trabajando no van a poder competir con las dictaduras semiesclavistas. Y cierre de nuestras centrales nucleares, que es en realidad lo que va a llevar al aumento de la factura de la luz. Y criminalización de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de los cazadores. Y, en definitiva, que supone una condena a España a la despoblación, a la ruina y a la falta de cohesión nacional. Yo estoy convencido de que los trabajadores de España quieren un gobierno patriota. Quieren un gobierno que trabaje para los trabajadores de España. Quieren un gobierno que recupere el control de nuestra economía y de nuestra soberanía frente a las intromisiones de las corporaciones globalistas y las traiciones de la nueva izquierda y del duopolio sindical. Quieren un gobierno patriota, que se preocupe por el bien común y que dé prioridad a nuestros productos, a nuestras empresas y a nuestros trabajadores contra la competencia desleal y contra la insolidaridad. Y quieren un gobierno patriota que sea leal con nuestro pueblo y que reconozca a los españoles como los únicos amos de su soberanía. Basta de alfombra roja a las entidades supranacionales y a las mafias del tráfico de personas y al duopolio sindical que se ha corrompido. Pero también, no tengo ninguna duda de que es así, los trabajadores de España quieren un sindicalismo patriota. Ya tienen a Solidaridad. Un sindicalismo que promueva empleos estables, salarios dignos, familias fuertes y fronteras seguras que protejan a nuestros trabajadores. Un sindicalismo que huya del resentimiento de clase. Un sindicalismo que no coaccione violentamente con piquetes a los que quieren trabajar. Y un sindicalismo que diga que nuestra patria es también la mejor garantía de los derechos de los trabajadores y que el que ataca a la unidad de nuestra patria ataca lo mejor que tienen los trabajadores de España. Tenemos que recuperar la esperanza y la solidaridad. Tenemos que recuperar la esperanza en España y la solidaridad entre los españoles. La solidaridad de todos los trabajadores de España. Cuando digo de todos, es de todos. También de los que han venido a trabajar con nosotros legalmente de otros países a levantar nuestra patria y que forman parte de nuestras sociedades y que respetan nuestras leyes, que se identifican con nuestra cultura y que conviven entre nosotros en paz y en libertad. Muchos de ellos procedentes de países hermanos hispanoamericanos y que han tenido que huir precisamente del socialismo y del comunismo que los sindicatos del duopolio quieren imponer en España. Queridos compatriotas, el futuro no está escrito. El futuro no está escrito. El futuro es nuestro. No está escrito que los trabajadores de España tengan que tener cada día peores condiciones de trabajo. No está escrito que los trabajadores de España tengan que mantener cada día a más políticos, más sindicalistas y a más falsos empresarios. No es irreversible el daño que han hecho. España tiene capacidad de resistir y de reconquistar sus posiciones. Reconstruiremos todo lo que han derribado. Levantaremos todo lo que han hundido. Reconquistaremos los derechos de los trabajadores de España, porque el futuro pertenece a los patriotas y no a los globalistas. Adelante, solidaridad, sin miedo a nada ni a nadie, sin pedir perdón ni permiso ni a la nueva izquierda ni a los sindicatos del duopolio. Adelante por España, todo por España. ¡Viva España!